Mm. Buenos días, soy la alumna Juliana Vidal Alba de la licenciatura en fisioterapia y vamos a hablar sobre el tema de síndromes coronarios agudos. Vamos a tratar varios temas que como tal y principalmente es la definición, también la fisiopatología, epidemiología, la población en la que más se afecta este síndrome, que sería en la edad adulta, en mujeres e incluso en pacientes con COVID-19. Los síndromes coronarios agudos lo define Mayo Clinic Foundation for Medical Education como, como un término utilizado para describir una serie de afecciones asociadas con un flujo sanguíneo súbito y reducido al corazón. Una de esas afecciones es un ataque cardíaco como tal y más comúnmente es el infarto al miocardio. Esto quiere decir que puedes tener varios factores que desencadenen este síndrome, porque como tal no es una enfermedad, sino engloba varios signos y síntomas que te pueden predisponer o varias enfermedades que te pueden predisponer a este síndrome, a que estés padeciendo disminución del flujo sanguíneo en el corazón y que por ello mismo tengas otras comorbilidades asociadas con este padecimiento. Cuando la muerte celular resulta en daño o destrucción del tejido cardíaco, incluso cuando el síndrome coronario agudo no causa muerte celular, la reducción del flujo sanguíneo cambia la forma en que funciona el corazón y es un signo de alto riesgo de ataque cardíaco. La epidemiología. Bueno, aunque hay progreso sustancial en el diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios agudos, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, con casi la mitad de estas muertes debidas a una cardiopatía. Se dice que entre el 75 y 80% de la población que sufre un padecimiento cardíaco tiende a desarrollar algún síndrome. Entonces, eso lo lleva a veces hasta la causa de la muerte y pues obviamente esto tiene que tener un tratamiento multidisciplinario en donde participe tanto especialista, médico familiar, fisioterapeuta, nutriólogo, en caso de ser un adulto mayor, geriatra, varios especialistas para que no haya el por qué llegar hasta la muerte. La proporción de síndromes coronarios agudos, que son el infarto de miocardio con elevación del segmento sistólico, está disminuyendo en los países de altos ingresos. Es por eso que pues, en poblaciones que se llegan a ver una escasez económica, pues el tratamiento o el conllevar esta enfermedad puede causar aún más la muerte o la tasa de incidencia en muerte. La patobiología, en al menos el 25 o el 30% de los casos se llega a confundir con una angina inestable, que también puede formar parte de este síndrome, pero no quiere decir que directamente esté fallando el flujo sanguíneo o esté fallando aquí el músculo cardíaco, que me esté desencadenando un síndrome en tanto el miocardio o un infarto al miocardio directamente. Pero obviamente se tiene que hacer un diagnóstico diferencial que me ayude a diferenciar si es una angina inestable o es un infarto directamente al miocardio. Es por eso que se hace, aparte de todas las pruebas o la clínica que se ve en el paciente, se hace un estudio de bioquímica para poder diferenciarlo. El infarto del miocardio tiene dos clasificaciones, que es el tipo 1, que está causado por una enfermedad arterial coronaria, que es el aterotrombótica.
o más comúnmente a veces se le llega a conocer como arteriosclerosis. Bueno, que ahí son dos definiciones diferentes, porque la aterosclerosis es la acumulación como de tejido graso en la arteria principal del corazón, y la aterotrombótica es aquella acumulación de un trombo en una arteria o vena que lleva el flujo principal al corazón. Entonces, tendríamos que también hasta diferenciar la causa de por qué está pasando el infarto del miocardio, pero esta es una de las causas principales en el tipo 1. En el tipo 2 es el resultado del suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. No está relacionado, como lo había dicho, con con el otro tipo de infarto. O sea, esto quiere decir que no porque vayas a tener el aterosclerosis o aterotrombótica, quiere decir que te vaya a desarrollar un tipo 2, sino que el corazón o la patobiología ya está destinada a que sea o tipo 1 o tipo 2, porque el tipo 2, como bien dice, es el resultado del suministro y la demanda de oxígeno. Entonces, aquí quiere decir que no está llegando el suficiente oxígeno o células oxigenóticas para el suministro de la sangre que lleve al corazón y devuelva a todo el demás organismo. Los datos sobre los tratamientos para el infarto de miocardio tipo 2 son escasos, pero la reducción intensiva de lípidos podría reducir la incidencia. El infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva conlleva una gran incertidumbre diagnóstica y terapéutica, ya que se mostró que el uso combinado de tomografía de coherencia óptica, intracoronaria y resonancia magnética del corazón resultó una identificación de un mecanismo para el infarto de miocardio. De entre el 85% al 90% de los pacientes se les llegó a identificar esto, con una etiología isquémica, típicamente ruptura de la placa en una lesión aterosclerótica leve. ¿Qué se debe de recomendar cuando una enfermedad vascular llega a tal grado? Se recomienda que la terapia antiplaquetaria dual dure a veces 12 meses o hasta más. El síndrome coronario agudo en la mayoría de los pacientes son cruciales. Es por eso que las medidas adicionales de prevención deben de ser intensivas para reducir los lípidos, agentes neurohormonales y modificación del estilo de vida. Una disección espontánea de la arteria coronaria nos propone este artículo del que extrajimos la información. Se refiere a que tenemos que hacer un desgarre de la arteria o de la vena que conduce a la creación de una luz falsa en la pared arterial en ausencia de una causa mecánica clara. Como bien lo vemos en la imagen aquí, se abre la arteria por medio de un catéter y se pone una malla, y es por eso que por ahí puede haber un mejor flujo sanguíneo. El manejo médico más conveniente para este tipo de padecimiento debe de ser primeramente conservador. Una vez que veamos que es aguda el síndrome, es por eso, bueno, vaya, que sí es agudo aún, pero ya una vez crónica, este tipo de manejo médico no es lo más adecuado, ya que pues en lo más crónico ya estaría entrando a un shock. Entonces, sería otro método de intervención. Y la prevención secundaria agresiva, aquí se maneja demasiado por agresivo. No nos queremos dar a entender a que vamos a someter al paciente a que haga algo que le duela, algo que le imposibilite, sino que tiene que ser intensivo para que, dadamente a esto, no podamos dejar que avance más. Entonces, es por eso que debe de haber un control tanto en la presión arterial y como en cambiar todo lo demás del estilo de vida que este paciente llegó a tener como factor para desarrollar este padecimiento. El diagnóstico se basa como principalmente, y como bien lo sabemos, en la clínica. ¿Qué vemos al momento de que el paciente ingresa
al centro de salud, cómo se encuentra, si tiene fascias de dolor, si está teniendo fiebre, dolor en el miembro superior izquierdo, entre otros signos o síntomas que me lleven a la clínica a saber que está padeciendo un síndrome cardíaco. Hallazgos en el ecocardiograma es el más adecuado diagnóstico, utilización del diagnóstico para este tipo de padecimientos junto con la evidencia bioquímica. Las herramientas complementarias de diagnóstico como la resonancia magnética cardíaca también nos va a ayudar a detectar anomalías regionales del movimiento de la pared y otras pruebas de isquemia miocárdica en pacientes con sospecha del síndrome cardíaco agudo. El examen físico, generalmente, como lo había dicho, a veces también no es lo mejor, vaya, no es algo específico. Sí nos vamos a basar en la clínica, pero no tan adentrarnos, porque no puede ser certeramente, como bien lo había dicho, se puede llegar mucho a confundir con una angina inestable. Entonces, tenemos que ser un poquito más minuciosos en esa parte de saber diferenciar junto con un examen físico y otras pruebas que me estén dando algo certero de que estás padeciendo algún tipo de padecimiento cardíaco. La evaluación cuidadosa del paciente es fundamental para la evaluación inmediata del riesgo, pero esto no puede decir que lo vayas a presentar. Otro de los signos puede ser taquicardia, presión de pulso estrecha, hipotensión y signos de congestión, perfusión inadecuada u otras extremidades frías que son indicadores de alto riesgo. Existe una clasificación ¿cómo se llama? Killip, que es la que estratifica a los pacientes con síndromes coronarios agudos según el grado de insuficiencia cardíaca clínica. El grado 1, su característica es que no tiene insuficiencia cardíaca, pero la mortalidad llega a ser de un 5%. En el grado 2, existe una insuficiencia cardíaca, una disminución del pulso basal, disnea, oliguria y galope. La mortalidad llega a ser de 10% y en el grado 3 hay una insuficiencia ya cardíaca grave y un edema pulmonar agudo. Y la mortalidad aquí es de 40%. En el grado 4, la insuficiencia cardíaca ya es más que grave y ya se relaciona con un shock cardiogénico. Y aquí obviamente ya sí se estaría hablando que la mortalidad es de 90% y es por eso que aquí se declararía que ya es un síndrome más crónico. Momento de la angiografía coronaria en el síndrome coronario agudo. La concentración elevada de un marcador circulante de necrosis miocárdica como la troponina cardíaca y T o la banda miocárdica de creatina quinasa da como resultado a que tú sepas qué es lo que está fallando a nivel fisiológico en este síndrome. Y como aquí lo vemos en la imagen, pues la verdad está un poquito confuso de entender tanto la función de troponina cardíaca y T o la banda miocárdica de la creatina quinasa. Es por eso que vamos a despejar esta definición de lo que es las troponinas. Cuando el corazón, las troponinas es cuando el corazón sufre un daño lo suficientemente importante, se pueden romper partes de esas fibras musculares y las troponinas pasan a la sangre en cantidades superiores a las normales cuando existe un daño cardíaco. Entonces se pueden medir con técnicas de laboratorio. Sabemos bien que el corazón es un músculo. Entonces,
Todo músculo contiene proteínas, que es la actina, la miosina, y una de las más importantes en el músculo cardíaco es la troponina. Y obviamente, como aquí bien lo dice, se va a ver los niveles de troponina en técnicas de laboratorio. La banda miocárdica de creatina quinasa también es una sustancia conocida como